pero no permiten que Dios obre y trabaje en su vida. Ahora, es increíble, hermano, cuando vemos esto y ponemos como ejemplo a Israel, la nación de Israel, hermano, un pueblo escogido por el Señor, igual que su iglesia, un pueblo escogido por el Señor. Ahora, imagínate, en esta nación los niños crecían sabiendo quién era el Señor, pero la mayor parte de la historia de Israel, hermano, fueron hombres que sacaron a Dios del lugar que le correspondía ocupar al Señor. Hermano, la mayor parte de la historia del pueblo de Israel es de gracia, es de tristeza, de pena. ¿Sabe por qué? Porque un pueblo escogido por Dios no se dejaba guiar, usar por el Señor, lo despreciaban. Y es lo que vemos hoy en día, muchos cristianos que no se dejan usar por Dios, todo lo contrario, rechazan, se alejan, quieren vivir sus vidas guiados bajo sus propios deseos y su voluntad. Y hoy en día, hermano, cada vez vemos menos cristianos que realmente se están dejando usar por el Señor. Hoy en día es difícil encontrar discípulos de Cristo. Creyentes vamos a encontrar por montones, pero discípulos de Cristo, hombres que estén siendo usados por Dios, realmente son muy pocos. Y yo espero que usted pueda estar siendo una persona, un hombre, una mujer usado por Dios. Ahora, hoy en día, todo lo contrario. Vemos hombres que quieren usar a Dios. Hoy en día los cristianos no quieren dejarse usar por Dios. Ellos quieren usar a Dios. Esa es la verdad que vemos hoy en día en la actualidad. De hecho, vemos cristianos que Dios tiene que darme todo lo que yo le pida. Ese es el cristianismo que estamos viendo en la actualidad. Cristianos que pretenden usar a Dios. Dios tiene que darme todo lo que yo le pida. Bien, para eso oro, para que Dios responda a mi oración. Quieren usar a Dios. También vemos, hermano, cristianos que piensan que Dios tiene que protegerme, Él tiene que cuidarme y Él tiene que darme todo. Hermano, muchos cristianos piensan que Dios tiene la obligación de cuidar y de protegerlo. Pretenden usar a Dios como que Dios fuera su mago, ¿cierto? Hermano, vemos cristianos que no les gusta que Dios les bendiga. Perdón, no les gusta que Dios los corrija, no les gusta que Dios los discipline. Hermano, en la actualidad vemos cristianos, hermano, que no les gusta que Dios los corrija, ni tampoco los disciplina, que los discipline, perdón. También vemos en este tiempo, hermano, que los cristianos, su tiempo no le pertenece al Señor, es de ellos mismos y le dan el tiempo que ellos quieran al Señor. Hermano, hoy en día vemos este tipo de cristianismo. Gente que en vez que se debe dejar usar por el Señor, están usando al Señor. Hermano, otra cosa más que vemos, gente en este tiempo, cristianos, que no quieren servir al Señor. ¿Y sabe por qué le digo que no quieren servir al Señor? Porque solamente se conforma con cumplir en cosas que realmente son básicas. Tú hablas con un cristiano hoy en día y piensa que ir el día domingo a la iglesia lo es todo. Para ellos es lo máximo, cumplir. Y piensan que eso es servir al Señor. También vemos cristianos, hermanos, que hoy en día no les gusta pasar pruebas, no les gusta pasar por tribulación, reclaman y se enojan contra el Señor. Esos son los cristianos, hermanos, que no están permitiendo que Dios obre en su vida para que luego los termine usando. Hermanos, cristianos que con su vida no impactan a nadie. Hermanos, seamos honestos. Un cristiano que no deja que Dios obre en su vida no va a impactar a nadie. Su vida no impacta a nadie. Y hoy en día, hermanos, vemos muchos cristianos que sus vidas no impactan absolutamente a nadie. ¿Y por qué vemos esto, hermano? Es lo mismo que dice el libro de Mateo. Su luz la han puesto debajo de un cajón y la han escondido. No son luz para nadie. Sus vidas, sus testimonios, hermano, no parecieran de cristianos. Y es porque solamente se conformaron con recibir a Cristo y jamás han permitido que Dios obre en sus vidas. Le pido un favor si puede prender el ventilador. Acá es un horno. Bien, hermano, también vemos, hermano, cómo muchos creyentes que no se dejan usar por Dios viven marcando el paso. Viven marcando el paso, hermano. Es increíble, pero uno a lo largo de la historia va conociendo cristianos en la iglesia,
cristianos en diferentes lugares y los años pasan rápido. Y a medida que los años van pasando, hermano, uno espera que un cristiano vaya madurando. Uno espera que un cristiano vaya creciendo. Pero los años pasan y los cristianos viven marcando el paso. Estancados. No sirven en la iglesia. Están sentados en las bancas. Y Dios nunca los usa. Y ahora yo dirá, ¿y que acaso Dios tiene algo contra ese cristiano que no lo quiere usar y que usa los mismos de siempre? No, hermano. El problema nunca ha sido de Dios. El problema siempre es de los cristianos que no quieren que Dios obre en su vida para luego usarlo. Y siempre, hermano, están sentados en las bancas. De hecho, hermano, Adrian Rogers dijo cristianos de cartón. Así le llamó Adrian Rogers en un mensaje. Hay muchos cristianos que son de cartón, dijo Adrian Rogers. Hermano, hay frases que nos podemos identificar. Hay cristianos que solamente son domingueros. Hay cristianos que son domingueros. Hay cristianos que solamente están en las actividades. Esto es una broma, pero me acuerdo que un hermano siempre decía, hagamos un asado y van a aparecer todos los varones. Es una broma, pero a veces era la realidad. Y no debiera ser así, ¿o no? Pero ¿qué pasa? Cristianos, hermanos, y no quieren que Dios sobre en sus vidas, no quieren dejarse usar por el Señor. Pero también vemos, hermanos, que cristianos jamás le dan el lugar al Señor, jamás permiten que Dios obre en su vida. Y es por eso que Dios nunca termina glorificándose en sus vidas. Es por eso, hermano, que estos cristianos jamás son testimonios para aquellos que realmente necesitan conocer de Cristo. Hermano, realmente hoy en día lo vemos esto. Cristianos que no se dejan usar por Dios. Y yo espero que no sea nuestro caso, amén. Yo espero que realmente en nuestra vida hay un deseo profundo por decir, Señor, yo quiero servirte, pero para servirte es necesario que usted trabaje, obre en mi corazón, que transforme y cambie todo lo que necesita ser cambiado para estar limpio y luego poder servirle. Amén. Hermanos, vimos el primer grupo, cristianos que no se dejan usar por Dios, que Dios no los usa bien, que no le dan el lugar a Dios que Dios merece. Pero vemos el segundo grupo, el grupo de cristianos que sí se dejan usar por Dios, cristianos que van a impactar al mundo, cristianos que van a marcar la diferencia. Y yo espero que tú seas de este grupo, hermano, de aquellos cristianos que van a marcar la diferencia, que realmente donde estén van a ser los distintos. Porque esto quiere Dios, hermano, que tú seas distinto. Hermano, Dios no va a usar a cualquier persona. Dios no va a usar a cualquiera. Dios va a preparar, Dios va a obrar en la persona para luego recién poder usarla. Y si tú no te dejas moldear por el Señor, Dios entonces no te va a poder usar. De hecho, hermano, nosotros vemos en la Biblia y tomamos un referente, por ejemplo, como Moisés. Hermano Moisés, Dios trabajó mucho en su vida para luego usarlo en la tremenda labor de lo que iba a ser guiar a su pueblo Israel, pero trabajó mucho en su vida. Usted dice, este es pastor, pero Dios ha trabajado años en su vida. O sea, este es un líder, un gran líder, pero Dios ha trabajado mucho en su vida. O sea, nadie llega y sirva a Dios de la noche a la mañana. Uno debe dejar que Dios obre y cambie su vida. De hecho, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, Pablo decía, Dios ha comenzado una obra y la va a acabar y la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor. Pero hay algo que quiero que tú sepas, hermano, y es que Dios no pasa a llevar tu voluntad. Es que Dios no va a obrar donde un corazón no quiere que Dios obre. O sea, hermano, Dios no va a obrar en tu vida si tú no le permites que Él obre. Y es el problema de hoy. Muchos cristianos no permiten que Dios obre en sus vidas. Y por eso, hermano, sus vidas no cambian. Y uno dice, este lleva 20 años en el evangelio y sigue siendo el mismo de siempre. No hay un cambio. ¿Por qué?
porque no ha dejado que Dios obre, que lo perfeccione hasta el día de Jesucristo. Hermano, si usted le permite al Señor obrar, Él terminará la obra que empezó en usted. Hermano, si usted le permite que Dios obre en su vida, entonces Dios va a terminar la obra que ha comenzado en usted. Pero usted necesita dejar que Dios obre en su vida. Usted tiene que dar permiso. Es como, por ejemplo, el Espíritu Santo nos viene a su vida y lo inunda a usted. Usted tiene que decir, yo creo en Jesucristo, me arrepiento de mi pecado y Él viene a su vida. Y de la misma forma, usted tiene que permitir que Él obre en su vida. Si usted no le permite, hermano, Dios no va a obrar en su corazón, aunque lo va a castigar y disciplinar, porque usted sí es su hijo. Amén. Ahora, cuando Dios comienza a trabajar en la vida de una persona, hermano, esto va a doler. ¿Sabe por qué va a doler cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida? Porque Dios va a empezar a sacar todo aquello que a nosotros no nos gusta. Va a empezar a sacar todo aquello que a Dios no le agrada. Y Dios va a empezar a quitar y a sacar todo aquello que no corresponde o que es un estorbo para servir al Señor. Todo aquello que no nos permite crecer, Dios va a empezar a tocar y a sacarlo. Ahora, hermano, Dios tiene que transformar y sacar todo de nuestra vida para que nosotros podamos quedar listos para poder servirle a Él. Hermano, Dios no va a ocupar un vaso sucio. Dios no va a usar a una persona inmunda. Dios va a ocupar a un hombre que esté limpio, consagrado, dedicado al Señor. Y hermano, y muchas veces en este proceso de cuando nos dejamos, hermano, trabajar o moldear por el Señor, hermano, Dios va a traer pruebas. ¿Y sabes lo que te digo? El cristiano que no quiere ser usado por Dios no le gustan las pruebas. Más el que quiere ser usado por Dios tiene que entender que Dios va a mandar pruebas para que él pueda crecer. Y las pruebas son necesarias en nuestra vida porque son parte de nuestro crecimiento o de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Las tribulaciones nos fortalecen, pero aquel cristiano que no le gusta pasar tribulaciones, entonces no aprende, no crece. Y Dios ocupa estas cosas, hermano, para fortalecernos y para trabajar en nuestra vida. Cuando, hermano, uno anda bien y se consagra al Señor, automáticamente llegan un montón de tentaciones, ¿o no? Es como cuando uno dice, ahora sí quiero andar bien con el Señor, y comienzan a aparecer tentaciones que hace tiempo no habían aparecido. Y es así, cuando Satanás, hermano, ve que un cristiano se está dejando usar, que un cristiano se está dejando que Dios lo moldee, va a traer tentaciones a nuestra vida. Van a llegar problemas, y los problemas van a querer opacar el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Sin embargo, hermano, estos problemas son necesarios y son parte y sirven para nuestro crecimiento. Entonces, hermano, usted debe estar consciente que si usted se va a dejar moldear por el Señor, tiene que esperar las pruebas, tiene que esperar las tentaciones, tiene que esperar las tribulaciones y los problemas a su vida. Y todo esto va a servir porque es parte del plan de Dios para su crecimiento espiritual. Ahora, a muchos les incomoda, hermano, que Dios trabaje en sus vidas. A muchos seres humanos, a muchos cristianos, les incomoda que Dios trabaje en su vida. ¿Y por qué? Porque Dios nos pide dejar ciertas cosas. Porque Dios nos pide andar de una manera más consagrada y más recta. Y a veces como cristianos no estamos dispuestos a negarnos para consagrarnos del todo al Señor. Y por eso nos incomoda que Dios nos use. Y preferimos decir, no, yo así estoy bien. Yo ya no quiero que Dios me siga usando. Porque si Dios me sigue usando, significa que voy a tener que estar más consagrado. Significa que voy a tener que dejar más cosas, ¿o no? Y preferimos decir, no, yo me quedo hasta aquí nomás. Pero hermano, el que va a ser usado por Dios no le tiene que incomodar que Dios lo moldee, que Dios lo use. Todo lo contrario, todo lo que venga, hermano, tiene que ser una escalera para crecer. Por eso Pablo decía, Él va a terminar o va a perfeccionar la obra que ha iniciado cuando nosotros le dejemos obrar en nuestra vida. Hermano, Dios usa personas que van a decir, heme aquí, como Isaías. Hermano, Dios no va a usar a alguien que no quiere ser usado por Él. Dios va a usar personas que van a decir, heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Pero ¿sabes lo que va a hacer Dios antes de usarlo? Va a trabajar en Él, lo va a moldear, lo va a perfeccionar, lo va a capacitar, le va a dar herramientas
para que este hombre pueda andar sirviéndole al Señor de la manera correcta. Hermano, personas usadas por Dios son las que terminan impactando al mundo. Hermano, personas usadas por Dios, que son usadas por el Señor, son las que terminan impactando al mundo. Yo no veo cristianos que impacten al mundo que no se dejen usar por Dios. Todo lo contrario, yo veo que llenan bancas, pero cristianos que se dejan usar por el Señor son los que terminan impactando al mundo. Y Dios quiere obviamente cristianos que impacten al mundo, porque Dios quiere cristianos que se dejen usar por Él. Ahora, hermano, estos son los cristianos que terminan marcando la diferencia. Estos son los cristianos, hermanos, que terminan marcando la diferencia. Son aquellos que uno puede decir, este fue un hombre o una mujer usado por Dios. Hermano, dígame o no, dígame usted y sea honesto. Cuando uno va a un lugar o cuando uno conoce a cristianos, uno se da cuenta, no siempre, pero la mayor de las veces, uno se da cuenta cuando un cristiano se está dejando usar por el Señor. Amén. Hermano, uno se da cuenta. Y hermano, y lamentablemente muchas veces nos damos cuenta que en la iglesia hay gente que no se deja usar por el Señor. ¿Sabes por qué, hermano, comienzan los ministerios en marzo? Y cuando termina a finales de año, uno dice, lamentablemente muchas veces, siempre son los mismos que están en todas. Siempre son los mismos que están sirviendo en todo. Siempre son los mismos. Ya, hermanito, ahora sí ya pude entrar. Ya, y que Dios gracias. los termine usando. Pero ¿dónde está el resto? Hermano, Dios quiere trabajar y obrar en nuestra vida. Por eso te repito el versículo de nuevo de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Pero hermano, Dios no va a perfeccionar la obra si tú no quieres que Él trabaje en tu vida. Y te vas a quedar estancado toda tu vida, hermano, toda tu vida estancado si no dejas que Dios obre y trabaje en tu vida. Hermano, esto no es que yo recibo a Cristo y ya no hay nada más que cambiar. Hermano, es un proceso de santidad, es un proceso de cambio, es un proceso que Dios va a moldearme. Pero yo debo permitirle a Él. Debo abrir mi corazón para que Él obre, perdón. Hermano, cuando vemos la vida del apóstol Pedro, yo siempre he dicho que Pedro es uno de los, para mí, principales ejemplos de qué es ser un hombre que se dejó usar por el Señor. Ahora, hermano, cuando yo veo la vida de Pedro, realmente digo, el Evangelio es poder de Dios. Hermano, creo que no hay mayor testimonio de que el Evangelio es poder de Dios cuando una vida es cambiada y transformada por el Señor. Hermano, el Evangelio es poder de Dios y transforma la vida de las personas. Hermano, sin embargo, es increíble cómo Pedro se dejó utilizar y se dejó obrar, moldear por el Señor. Hermano, fíjese algo. Pedro, hermano, un pescador considerado bruto, porque esa es la verdad, considerado un hombre bruto y no solamente bruto, torpe hasta del labio, porque siempre hablaba cosas o se le salían palabras que no tenía que decir. Sin embargo, hermano, Dios lo llama y Dios empieza a trabajar en la vida de Pedro. Pero ¿saben lo que hace la diferencia de este hombre? Es que este hombre se dejó usar por el Señor, nada más. Hermano, Pedro no era un semidios. Pedro no era algo especial. Pedro no tenía poderes. Jesús no necesitaba a Pedro. Lo escogió porque era lo vil, porque era lo menospreciado. Pero ¿cómo llegó a ser tan grande Pedro? Fácil. Dejó que Dios obrara en su vida y terminó siendo usado y Pedro terminó impactando al mundo. Ahora, fíjate algo. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, del capítulo más o menos 1 al 11, vemos a Pedro, ¿cierto? Luego Pedro desaparece de escena, ya aparece el apóstol Pablo y Lucas nos redacta los viajes misioneros de Pablo. Sin embargo, hermano, nosotros a lo largo de todos los evangelios, tanto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos ver cómo Dios, cómo Jesús trabajó en la vida de Pedro. Tanto que lo primero que hace Jesús es le dice, ya no será más tu nombre Simón, sino que ahora tu nombre se llamará Pedro, ¿cierto? Y sabe algo interesante,
que cada vez que Pedro hacía algo bueno, Jesús le llamaba Pedro. Pero cada vez que Pedro hacía algo malo, Jesús, ¿cómo le llamaba? Simón Pedro le llamaba. O sea, Jesús cada vez después de que Pedro hacía algo malo, le recordaba, Pedro o Simón, ya no eres Simón, tienes que ser Pedro, ¿cierto? Y es increíble, hermano, cómo Dios trabaja 3 años en la vida de Pedro. Pero luego Pedro, hermano, siguió cometiendo errores, siguió pecándose, se desanimó y tomó su oficio antiguo, que era ser un pescador de peces. Pero cuando Jesús va y lo confronta a Pedro, hermano, ¿sabes qué? Termina tomando una decisión de consagrarse y dejarse usar por el Señor. Y desde ahí en adelante, hermano, en el libro de los Hechos, vemos a un Pedro totalmente diferente al Pedro de los evangelios. Y uno dice, wow, aquí es como que sacaron a este Simón y pusieron a otro Pedro. Es el mismo, pero ahora era un hombre usado por el Señor. Hermano Juan, un hombre que dice, Señor Jesús, ¿por qué no puedo ser como Elías, que caiga fuego del cielo y queme a esta ciudad? ¿O no? Luego vemos a un hombre completamente escribiendo libros, pero amoroso. O sea, hermano, vemos apóstoles transformados por Dios, pero luego personas que se dejaron usar por él. Hermanos, vemos a un Moisés totalmente diferente al que huye de Egipto y luego al que vuelve a Egipto para sacar a su pueblo Israel. Hermanos, vemos a un David totalmente diferente, finalmente. O sea, ¿qué es lo que tenían estos personajes de la Biblia? Recuerda que le dije hombre de Dios, grandes hombres de Dios. ¿Qué es lo que tenían diferente, hermano? Dígame usted, ¿qué piensa usted que estos hombres tenían diferente? No eran semidioses, no tenían nada de especial. Estoy seguro que quizás usted podría ser mucho mejor que ellos, pero ¿cuál fue la diferencia? Lo que terminó marcando la diferencia. Hombres comunes y corrientes que dijeron, heme aquí, Señor, voy a permitir que tú obres en mi vida, que me transformes y me cambies para que tú me uses para tu gloria. Y terminaron quedando registrados como grandes hombres de Dios, porque fueron lo que son por la gracia de Dios. Y es lo que hoy en día, hermano, estamos escaseando, de personas que se dejen usar por Dios. Estamos escaseando hoy en día en las iglesias, hermanos que se dejen usar por Dios. Y cada vez más vemos cristianos que se quedan estancados, cristianos que no permiten que el Espíritu Santo obre. Espero que realmente haya en tu corazón un anhelo de decir, Señor, úsame. Señor, transfórmame. Señor, moldéame. Señor, perfecciona o termina la obra que has comenzado en mi vida. Hermano, yo espero de todo corazón que los años no pasen y sigas estancado en el mismo lugar que estás. Yo espero que de todo corazón, hermano, no te hayas quedado estancado en el pasado. Que para ti no sea suficiente solamente haber recibido a Cristo. Yo espero que desees servir al Señor. Yo espero que desees ser un hombre o una mujer utilizada por Él. Amén. Espero que ese sea su sentir. Bien, hermano, me acuerdo que una profesora siempre me decía en el colegio, Burgos, vienes a puro calentar la banca. Siempre me decía la profesora eso. Burgos, vienes a calentar la banca, siempre me decía. Hermano, yo le tengo que confesar, fui un porro en el colegio. No leía, no hacía la tarea, era uno más del montón y ni siquiera del montón, de los peores. Era desordenado, hermano, en fin. Y siempre estaban los que marcaban la diferencia, ¿no? Los que eran los Mateos, los que se portaban bien, y luego estaba el montón y luego estábamos nosotros, los peores. Hermano, y a veces no es por apuntar ni por clasificar dentro de la iglesia, pero lamentablemente es la realidad. Muchas veces llegamos a la iglesia y solamente calentamos bancas. ¿Y Dios quiere que tú seas un calientabanca? No, Dios quiere usarte. Dios quiere que tú le sirvas. Hermano, Dios quiere que tú estés estancado sin ministerio, no. Pero para eso primero Dios tiene que trabajar y obrar en tu vida. Y tú tienes que decidir y decir, Señor, heme aquí, trabaja, moldéame, cámbiame para yo ser usado por ti. O sea, quiero impactar a las personas con mi testimonio y predicarles el evangelio. Hermano, ¿sabe por qué muchas veces personas predican el evangelio, pero cuando ellos predican
no impactan a nadie. ¿Sabes por qué? Porque no tienen una vida que les respalde. Porque predican porque saben, pero no son usados por Dios. ¿Cuántas veces nos maravillamos cuando un hombre viene, predica y decimos, wow, mira cómo es usado por el Señor? Porque nos damos cuenta que es usado por el Señor. Pero cuando vemos que la persona no es usado por Dios, es notable, ¿o no? Y yo espero, hermano, que este año que está comenzando, en marzo, hermano, cuando comiencen los ministerios dentro de la iglesia, tú estés con todo tu corazón dispuesto a servir al Señor. Y que no sea este año un año más en vano. Que no llegue diciembre y lo mismo de todos los años. Este año no servía al Señor. Este año no nada. Este año fue un año más horrible para el olvido. No. Yo espero que este año sea un año diferente para cada uno. Que cuando termine este año usted pueda decir, este año Dios me usó, porque yo permití que Él trabajara en mi vida. Y si soy lo que soy es por la gracia de Dios. Amén. Te invito a que podamos inclinar el rostro, que podamos orar y que podamos considerar nuestro estado. ¿Estamos permitiendo que Dios trabaje y obre en nuestra vida? ¿O simplemente hemos sacado a Dios de nuestra vida y no le dejamos obrar? ¿Se acuerda, hermano, la oportunidad cuando el pueblo de Israel dice, o cuando el escritor de Isaías dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso Dios se ha alejado? ¿Acaso Dios ha dejado de proveer? ¿Acaso Dios no quiere nada con su pueblo? En ninguna manera, no. ¿Sabes cuál es el problema? Que sus pecados han hecho ocultar el rostro de Dios y sus pecados no permiten que Dios obre en su vida. ¿Acaso Dios, hermano, nos ha abandonado? No. ¿Acaso Dios no nos quiere usar? No. El problema es que nosotros no permitimos que Él obre y use nuestra vida. Hermano, si Dios va a glorificarse en nuestra vida, entonces nosotros debemos primero dejar usar por Él. Hermano, no hay ninguna diferencia en los personajes bíblicos con nosotros. La única diferencia fue que ellos se dejaron usar por el Señor. Que ellos dijeron, heme aquí, Señor, rindo mi vida, úsame para lo que tú quieras. Pero nosotros decimos, Señor, manda al otro porque yo no quiero servirte. Señor, manda al otro porque yo no tengo mi tiempo disponible para ti. Señor, con ir a la iglesia yo estoy listo, Señor. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y no es así, hermano. Nosotros necesitamos ponernos en las manos del alfarero y que Él transforme y haga un vaso para honra y que nos use de la manera que Él quiera. Yo te invito, hermano, que este año le digas, Señor, quiero ser usado por ti. Quiero ser un hombre, una mujer que este año 2021 se va a dejar que usted la use para dar gloria a su nombre, para exaltar su nombre. Hermano, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Hermano, los planes y propósitos de Dios para nuestra vida son maravillosos. Por algo nos rescató, por algo nos salvó. Pero es increíble cuando la obra no se termina por culpa de nosotros, porque no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Hermano, saquemos todo aquello que impide que Dios trabaje en nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra que nos confronta, nos redarguye, Señor. Padre, es cierto cuántas veces, Señor, no crecemos, no avanzamos, no le servimos porque no nos dejamos moldear por usted, porque no dejamos que usted use nuestra vida, Señor. Y seguimos siendo los mismos cristianos de siempre, estancados, sentados en una banca, sin un crecimiento espiritual, sin servirle, sin un buen testimonio. Nuestras vidas no impactan a nadie, no marcamos la diferencia, pero nos conformamos como mediocres con decir, ya soy salvo, Señor. Pero ignoramos que usted quiere usar nuestra vida. Ignoramos que nuestra vida debe dar gloria a su nombre. Pero para eso es necesario, Señor, que cada uno abra su corazón y permita que usted obre y moldee nuestra vida para que usted pueda usarnos, Señor. Padre, úsanos, Señor. A cada uno de mis hermanos, úseme, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y poder decir, Señor, heme aquí, envíenos, Señor. Y Padre, poder ver la vida de Pedro, de Pablo, Señor, como hombres comunes y corrientes, Padre, como el apóstol Pablo, de ser un asesino de cristiano, de ser un hombre, Padre, quizás malvado, o un celo por lo que él hacía, por el celo que él tenía,
pero cómo su vida cambió drásticamente, Señor, y se convirtió en un tremendo evangelista, en un tremendo misionero, porque se dejó usar por usted. Padre, ¿cómo la Iglesia Bautista Paniel impactaría Iquique, Señor? ¿Cómo impactaríamos, Señor, y nuestra ciudad si nos dejáramos usar por usted? Padre, ¿cómo la iglesia crecería si cada uno, Señor, estaría dejándose usar por usted? ¿Cómo nuestra vida impactaría a nuestros familiares si nuestros familiares vieran en nosotros hombres usados por Dios? Pero lamentablemente a veces estamos tan lejos, Señor, de ser usados por usted porque seguimos pecando y seguimos con las mismas cosas de siempre, Señor. Padre, bendiga a su iglesia, guarde su iglesia y oro, mi Dios, que este mensaje realmente haya servido a cada uno, su palabra haya podido llegar a lo profundo de nuestro corazón y sirva como desafío para decir, Señor, este año 2021 yo voy a estar a su disposición, voy a ponerme a sus pies para que usted haga conmigo lo que usted quiera, Señor. Padre, gracias por este culto que nos regalas, gracias porque igual nos podemos reunir y congregar a pesar de lo que estamos viviendo. Es increíble ver cómo muchos se desaniman, no poder tener un culto de la manera que uno quiere o de la manera correcta. Pero Señor, bendiga a su iglesia, Padre, que pueda seguir creciendo, avanzando y estar firme, Señor. Que ningún hermano se aleje, que ningún hermano se desanime. Todo lo contrario, puedan estar con más deseo de ser usados por usted. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno, hermano. Espero que haya sido de bendición. Vamos a seguir alabando al Señor. Voy a invitar a mi hermano Daniel para que pueda seguir guiándonos en el culto. Y recuerda que luego tenemos sesión administrativa, va a estar pastor, para que no se desconecte, miembros de la iglesia. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, en sus casas también, por favor. Vamos a cantar esa alabanza que dice: Fuerte es Dios. Fuerte es Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, tú que vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte es Dios, fuerte es Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, tú que vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Una vez más, Dios te exalto,
Dios te exalto. Eres todo para mí. Tu creación canta de ti, Dios te exalto. Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Amén. Vamos a orar y recuerde que a las 8:10 van a cerrar la... Ya, se cierra la conexión y a las 8:10 se vuelve a conectar. Ya 10 minutitos da para poder ahí, no sé, ir al baño. ¿Ya? Vamos a orar, hermano, y vamos a terminar. Bendito Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Ayúdanos a ser hombres inútiles, Señor, pero usados por usted, Padre. Ayúdanos a cada día, Señor, poder crecer espiritualmente, en dejar las áreas que molestan, Señor, para poder acercarnos a usted. Dejar todo lo que te molesta, Padre, para poder seguirlo bien como corresponde, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas claramente, y te damos gracias porque aún en medio de estos tiempos, Señor, difíciles de la pandemia, podemos alabarte, Señor, y podemos seguir escuchando tu palabra, mi Dios. Te damos gracias por todo, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú puedas estar con ellos día a día, en la semana y durante el año, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.